pues indudablemente una convocatoria muy exitosa. Vimos el Zócalo de la Ciudad de México prácticamente lleno. Por supuesto, como siempre sucede, pues hay una diferencia en el reporte de las cifras. El gobierno de la Ciudad de México dice que fueron 90,000, los organizadores dicen que fueron 700,000. El presidente Andrés Manuel López Obrador en algún momento había mencionado que cabían 250,000, 300,000 personas en el Zócalo. Bueno, pues el Zócalo estaba lleno. Seguramente usted lo vio a través de redes sociales, sobre todo. El Zócalo estaba lleno ante un único orador, el doctor Lorenzo Córdoba, expresidente del INE. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Hola, Susana, ¿cómo estás? Buen día. Me da gusto saludarte, doctor Lorenzo Córdoba. A ver, bueno, pues ¿cuál sería el balance después de la manifestación de ayer? Bueno, pues un balance muy positivo, creo yo, Azucena. Es la tercera vez que la ciudadanía sale en un poco más de un año a manifestarse en favor de la democracia y de las instituciones de la democracia. Y pues bueno, cada una de estas expresiones públicas pues ha superado la anterior. Uh-huh. Y la verdad pues llama mucho la atención que no se trate de manifestaciones, pues digamos, para protestar contra alguna política pública en específico o en contra de algún hecho que agrave a la sociedad como la violencia, cosa que es muy normal en una democracia, sino que sea una manifestación para defender justamente la democracia y sobre todo las instituciones, ¿no? Esto es algo, pues digamos, que ha llamado la atención y a nivel internacional de lo que ha venido ocurriendo en estas manifestaciones en México. Y creo, Azucena, que pues debe darnos mucha satisfacción, con independencia de que haya quien no esté de acuerdo Uh-huh. con las posturas que ayer se plantearon. Pues de eso se trata la democracia, ¿no? De refrendar y reivindicar el derecho de poder opinar distinto sin que nos estemos matando o sin que nos estemos descalificando, porque ayer lamentablemente ya hubo quien empezó o continuó con esta lógica que ha venido lastimando a la sociedad mexicana, una mentalidad muy autoritaria, de descalificación a quien no piensa igual. Pero yo creo que esa es una gran cosa, Azucena, sobre todo de cara al arranque de las campañas electorales. Creo que la ciudadanía está preocupada por su elección y ocupada. Así que, pues bueno, creo que es un buen prolegómen, ¿no? De una ciudadanía que va a estar muy atenta a lo que suceda en los meses por venir Así y es. que ojalá se exprese masivamente el 2 de junio, ¿no? Ayer escuchábamos, bueno, en el resumen del inicio de este espacio, escuchábamos lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, decir oligarcas corruptos defienden su democracia, si le llama, en la misma línea a la aspirante presidencial, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en un Zócalo además que siempre quisieron aparentar que era solo de Andrés Manuel López Obrador, en un Zócalo que parecía que solo podía llenar Andrés Manuel López Obrador, en un Zócalo donde además ayer volvieron a quitar la bandera monumental. Doctor, ¿se les ha dado algún tipo Así de es. explicación la bandera del Zócalo capitalino? Bueno, mira, lo primero, Azucena, en efecto, hay quien cree que la democracia son solamente sus propios puntos de vista, y eso es lamentable. La democracia, ahora se critica, por cierto, a la democracia que les permitió a quienes hoy nos gobiernan llegar al poder a Uh-huh. través del voto libremente ejercido. Por eso yo usaba ayer esa metáfora de que lo que hay que cuidar es escalera que durante 30 años hemos venido construyendo, que le ha permitido a quien haya tenido los votos llegar al primer piso, y que no se vale una vez que llegaste al primer piso y que utilizaste a la democracia, porque eso es la democracia, Uh-huh. para llegar ahí, pretender tirar la escalera. Entonces, pues bueno, y eso es justamente lo que se reivindicaba, el derecho a poder opinar de manera distinta sin que te estén descalificando. ¿Cuáles fueron los adjetivos de ayer? Farsantes, hipócritas, alcahuetes, dijo el presidente. En fin, mira, pues es parte de su propia lógica. Hay quien quiere seguir dividiendo y polarizando este país. Hay otros que luchamos porque se reconozca la Uh-huh. diversidad y con respeto convivamos. Dicho eso, lo de la bandera, pues mira, pues sí llama la atención, ¿no? La bandera, pues parece que es solamente propiedad ahora de una fuerza política o de una organización política. Cuando hay unos que se manifiestan en el Zócalo, la bandera sí está. Cuando hay otros que no, pues opinan igual, no son sus enemigos, pero que no opinan igual, pues se les regatea y se les escatima eso que es propiedad de todos.
Es que Yo ayer lo pareciera una decía, por cosa cierto. menor, déjame, doctor Lorenzo Córdoba, Sí, pareciera una claro. cosa menor, No, evidentemente no lo es, porque es un no, símbolo, no le quieren dar a esta manifestación la legitimidad, el simbolismo de la claro, bandera en el Zócalo de la Ciudad de México, y de una claro. manera autoritaria, perdón, la quitan. ¿Por qué? No está colocada la bandera el domingo a las 6 de la mañana como marca la ley o a las 8 de la mañana como lo hace Claro, todos no. los días miembros del Ejército Mexicano. ¿Por qué cuando hay una manifestación de personas que no piensan como el gobierno de la República no se iza la bandera monumental? Es que es preocupante porque son Claro. pequeñas muestras de autoritarismo, doctor. Bueno, pequeñas, grandes Ajá, pues muestras sí, de sí, ajá. autoritarismo, Azucena. En efecto, mira, a ver, déjame confesarte una cosa. Ujú. Desde ayer he estado circulando, pues lo compartí con los medios, digamos, el texto que leí en el Zócalo. Y si te fijas con atención y comparas con lo que dije en la plancha capitalina, pues bueno, la única cosa que improvisé, la única cosa que no está en el Sí. texto, que no estaba pensada, es justamente la referencia a la bandera. Ujú. Yo lo que decía, y eso es en el mismo sentido de lo que tú estás planteando, es que la Constitución no es de unos, no es una expresión de una parte de la nación mexicana en donde tenga que ir solamente lo que la mayoría del momento pretende o quiere. La Ni la Constitución recoge Constitución, ni la bandera, ese es mi ¿no? punto. Ajá. Ese es lo Lo que que tú pues, improvisaste introduje en ahí. el Ujú, discurso, ujú. viendo justamente esta bandera vacía. Ahora resulta que la Constitución y la bandera son propiedad de una parte de la nación y no de la nación entera. Ni la Algo etiqueta que de se pueblo, utiliza, tampoco no es de unos o de claro, otros. Pueblo, pues somos pues es que todos. el pueblo somos, mira, mi padre me lo enseñó muy bien, Azucena, él era profesor de la universidad y a mí me enseñó, me puso a leer a Rousseau y lo hacía con todos sus Ujú. alumnos. Hay quien dice que fue alumno de mi padre, pero por lo visto o no entraba a clases o era muy mal alumno y no cumplía lo que decía su maestro. Ujú. Arnaldo Córdoba siempre te ponía a Sí. leer a Rousseau y nos enseñó que pueblo, Rousseau es el autor de la expresión pueblo, Ujú, ¿no? ujú. Pueblo significa la reunión de todos los ciudadanos, no de unos. Y justamente, bueno, pero hay malos alumnos, ¿no? Mm. Y hay quienes reivindican haber pasado por las aulas de mi padre. Quien entendió, entendió, Azucena, quien no, no. No hay quien dice que fue alumno de mi padre, pero por lo Sí, visto no sí, aprendió gran claro, cosa, ¿no? claro. Lo ha citado el presidente a tu padre Sí, en claro. este afán también, pues, de lastimar un poco las relaciones, ¿no? De entre Pues las bueno, familias, de meterse en algunas cosas ya muy emotivas y muy personales. Pero bueno, a ver, déjame preguntarte, doctor, ¿les rebasó las expectativas que ustedes tenían sobre el número de personas que iban a acudir al Zócalo? Porque la verdad las imágenes son muy impresionantes. sí, mira, creo que sí. Yo no soy uno de los organizadores, a mí me pidieron los organizadores que fuera el orador, pero lo que me habían planteado, de acuerdo con lo que he platicado con ellos y demás, sin duda rebasó las expectativas, ¿no? Y además es muy Pero dicen interesante que fueron cómo, 90,000, ¿no? bueno, eso lo dice el Ujú, gobierno. ujú. También en la primera de las manifestaciones, el quien hoy nos gobierna en la ciudad dijo que eran 12,000. Mira, la verdad de entrar en la lógica de las cifras es absurdo, ya que el gobierno, que ha escatimado mucho los números, te habla de 90,000, habla de una enorme movilización ciudadana. Ayer cientos de miles, ese es el dato, cientos de miles de personas salieron a defender pues, a la democracia, a las elecciones libres, a la democracia Ujú. entendida como elecciones libres, como las instituciones que nos permiten controlar el poder y defender los derechos y garantías y libertades de los ciudadanos. Y finalmente esta idea de constitución entendida como el que la nación somos todos, no solamente una parte o solamente los que piensan como el gobierno. Ahora, doctor Lorenzo Córdoba, cuando el Entonces, eso es presidente, un gran dato, ¿no? es Un un gran gran dato, cuando dato. el presidente tal vez hoy o lo ha hecho anteriormente, diga, ven cómo sí Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, estaba con la oposición. Es decir, en cierta parte el presidente va a tejer esta narrativa porque ayer fuiste el orador No, claro. principal de esta marcha, doctor, a pocos meses de haber salido del instituto. Sí, pero a ver, es que esa es la lógica. Fíjate, hoy Jesús Silva Herzog escribe un fantástico artículo en donde lo Ujú, plantea. ujú. Es que esa es la lógica del autoritario. El autoritario no discute, el autoritario descalifica. Ujú. Porque si el presidente quisiera replicar, yo no tengo por qué, yo no soy el interlocutor del presidente, ni él es mío. Pero bueno, ayer en el texto que leí, lo digo,
Este es un país que se ha querido dividir a la mitad a partir de descalificaciones, no con argumentos. Es decir, a ver, hay una preocupación real por las propuestas que el presidente ha hecho. Ah, pero si no estás conmigo es que defiendes a los fraudes. Pues, ¿cuáles fraudes? Azucena, yo presidía al INE que le ha dado, que le ha garantizado a Morena todos, no digo algunos, todos los triunfos electorales que ha tenido en su historia. De hecho, yo le di como presidente del INE el registro que se ganó a pulso porque cumplió con la ley a Morena. ¿Cuáles fraudes? Es decir, pero esa es la lógica del autoritario, no discutir, sino descalificar. Y conmigo lo ha hecho muchas veces, ¿no? El presidente pues ya lo decíamos, ¿no? Ha invocado a mi padre para volverlo a matar de vergüenza por lo que es su hijo, me ha acusado de cuantas cosas, en fin, de opositor. Pues yo no soy opositor de nadie. Si leyera el discurso, se dijo con toda claridad, esta no es una marcha en favor de o en contra de alguna candidatura, campaña, Ujú, ujú. coalición o partido político, ni en contra del gobierno en sí, es en contra de una serie de iniciativas que sí desde el gobierno se están empujando pues para regresarnos a un pasado autoritario, porque lo que ocurrió ayer les molesta, que haya ciudadanos que pueden no estar de acuerdo con lo que se plantea, aunque Bien. estemos de acuerdo en muchas otras cosas que sí se han hecho en el gobierno y que vale la pena reivindicar, si no todo es blanco y negro como ellos venden, Doctor, hay solo cosas que valen la pena. te quiero hacer un par de preguntas más sobre Sí, esto que claro. se dice de la elección de Estado. Estamos ante la Uh-huh. posibilidad de una elección de Estado, pero me alcanza el corte. ¿Puedo regresar contigo? Por Sí, supuesto, te espero, gracias, Azucena. gracias. El doctor Lorenzo Córdoba, regresamos. Entonces, el doctor Lorenzo Córdoba en la línea, expresidente del INE y único orador ayer en la marcha por nuestra democracia. Te decía, doctor, ¿estamos realmente ante la posibilidad de que se esté fraguando y se ejecute una elección de Estado? Bueno, a ver, como entendía como tal, las elecciones de Estado, cuando se habla de elección de Estado, Ujú, son elecciones organizadas, dirigidas, manipuladas por el gobierno. ujú. Y eso no tenemos todavía. Es lo que pretende Una el parte, paquete de ¿no? reformas de 50-50. López Obrador. Ajá. Bueno, a ver, creo que lo que tenemos es otra cosa, Azucena. Lo que tenemos es un gobierno que no tiene ningún empacho por acatar las reglas, por respetar justamente esas condiciones que están en la ley y que son las que le permitieron en su momento llegar justamente al poder a través de las urnas, del voto. Eso es lo que tenemos. Ayer se mencionaba en la marcha que el número de sentencias en contra del presidente, del Tribunal Electoral, ¿no? Sentencias del Ujú. Tribunal Electoral en contra del presidente por haber violado las reglas electorales en lo que va de su gobierno son 34. ¿Sabes cuántas veces sancionó el INE a Calderón? Dos, Uf. por estos Ujú, motivos. ujú. ¿Cuántas veces sancionó el IFE primero? Pues luego el INE a Peña, dos. Es decir, estamos frente a un presidente que tiene una especie de incontinencia por ser candidato y por interferir en las elecciones. Ayer me llamaba la atención que justo como reacción a la marcha decía pues que le preguntaban si él se iba a meter y decía, no, 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 nosotros no nos metemos. Vaya que Ujú, si no se meten, ha ujú. sido el presidente que más se ha metido y que constantemente, ayer en la misma plática, estaba ya interfiriendo en las elecciones, hablando de fraudes y no sé cuántas cosas. Entonces, eso es lo que sí vamos a tener. Creo que no van a tener ningún empacho, que no va a haber ningún empacho en el uso político. Lo han hecho todos, pero los de hoy han perfeccionado esos procedimientos, el uso político de los programas Ujú. sociales y demás. Entonces, habrá que estar muy atentos y habrá que ser muy exigentes con el Bueno, INE, al que hay que defender, pues, para que aplique la ley frente a estas que son violaciones. Entonces, yo no creo que estemos frente a elecciones de Estado, en síntesis, Azucena. bien. Lo que sí estamos es frente a elecciones que van a ser profundamente inequitativas por la indebida, hay que decirlo con todas las letras, inconstitucional intervención del presidente de la República y del gobierno. A ver si sigue así, si en una de esas las mañaneras no son objeto pues, de restricciones por parte de las autoridades electorales para Bueno. evitar que se rompa la equidad en la contienda, ¿no? Bueno, oye, doctor, ayer tú decías, bueno, vamos a seguir, aquí si los autoritarios no se cansan, nosotros tampoco. ¿Se Uh -huh. podría ver otra manifestación como esta antes del proceso electoral? Bueno, si es necesario, sí, esta manifestación aprovechó la ventana que significan el periodo de intercampañas, en donde la política de proselitismo partidista está prohibida.
En unas semanas más, en 2 semanas, el 1 de marzo, arrancan las campañas electorales. Ujú. Y desde la ciudadanía habrá que tener mucho cuidado en no confundir una cosa con la otra, como lo ha pretendido hacer el gobierno, ¿no? Se acusó de que esto era una manifestación en favor de la oposición y demás, cosa que que es falsa. Bueno. Pero si el gobierno insiste, si los partidos de oposición se pliegan Ujú. o dan un atisbo de querer negociar algo a espaldas de la ciudadanía y hacer, digamos, prosperar o aprobar alguna de las iniciativas que fueron objeto de esta manifestación en su contra, pues claro que la ciudadanía saldrá y exigirá. La marcha ayer terminó con un plan de acción, Azucena. No solamente ayudar al INE aceptando ser funcionarios de casilla si uno fue sorteado, inscribirse como orador, sino también pues con ese compromiso de cada vez que sea necesario salir a la calle a ejercer nuestros derechos constitucionales y defender esto que hoy está en riesgo y que tan está en riesgo que la gente ya se dio cuenta y ayer, pues esa manifestación masiva, pues es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Tú vas a quedarte como un representante permanente de la oposición o de estas manifestaciones Hombre, en defensa de la democracia, doctor, o qué sigue? nunca he sido representante de la oposición, eso es lo que así se me ha querido vender, pero se han equivocado. Mira, ¿quieres saber qué voy a hacer, Azucena? Ve, escucha lo que dice el presidente que voy a hacer. Ujú. Y voy a hacer exactamente lo contrario. El presidente Bueno, es él el que decía me que ibas a destapó ser como... candidato, ¿te acuerdas? Candidato Pues presidencial. claro, él me Sí. destapó a Ajá. Azucena, él me destapó como candidato de la oposición y se equivocó. Ujú. Él dijo que yo quería ser rector de la UNAM y se equivocó. Correcto. Él va a decir ahora que voy a ser representante y abogado de no sé qué. Seguramente, pues ya lo conocemos. Así actúan con descalificaciones. Y se va a equivocar. ¿Quieres saber qué voy a hacer, Azucena? Ujú, ujú. Pues lo que dije que iba a hacer cuando salí del ¿Te INE quedas en y la que he universidad? cumplido a pie juntillas. Ajá. Estoy en la universidad Bien. defendiendo desde ahí la democracia, opinando como en este espacio privilegiado contigo, en fin, pero las trincheras ciudadanas es en la que yo me muevo y en la que voy a seguir estando. Bueno, pues muchas gracias. Muy exitoso. No hay manera en que alguien pueda decir que fueron acarreados, que fue un evento de corruptos, de oligarcas. No hay forma en que se pueda descalificar este evento, esta manifestación de ayer, a menos que se sea pues muy malintencionado o con muy poca visión. Doctor Lorenzo Córdoba, creo que las imágenes no dejan lugar a dudas. Una manifestación pacífica, muy ordenada y muy exitosa. Muy exitosa. Así es. Gracias, Coincido doctor. contigo, Sí. pero hay muchos de los que van a decir lo contrario, lamentablemente. Pues Azucena. vamos a Pero verlo, bueno, vamos a verlo. Ahorita ya empezó la conferencia. Ya empezó la conferencia ya en Puebla. Vamos a ver qué dice el presidente. Doctor Lorenzo Córdoba, muchas gracias. un abrazo, Azucena. Gracias Gracias. a ti.